por internet. A veces va ese largo, hay uno largo. Y el doble. La puta que lo reparió. Ah, yo no te puedo creer. ¡Ay, Dios! Estaciona donde quieras, la concha de tu madre. Hay un micrófono abierto. Bueno, esperamos que se termine de unir todos y continuamos. Hasta acá viene más o menos. Sí, profe. Sí. ¿Qué problema tiene con el ferrocarril? ¿Qué por viene? ¿Por este? No sé por qué. ¿Viene San Miguel? Recuerden que tienen los micrófonos abiertos. Si no les molesta, yo se los silencio a todos y después cuando quieren hablar lo prenden, no hay ningún problema. Hay dos personas que están ahí uniéndose hace rato y no entran, ahí está, falta una más. Bueno, continuamos. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos, por ejemplo, que le estaba contando recién sobre la distribución de los genotipos y de los fenotipos. Los fenotipos son las cosas, las características que se ven. Por ejemplo, una persona que es F, que tiene el antígeno A y no el B, es porque tiene los genes A del padre y de la madre. En general, esto pasa si es caucásico o asiático. En cambio, las personas, digamos, en África hay un montón de gentes que se dieron cuenta de que eran A, pero no era porque los dos padres eran A, sino porque existía un tercer alelo, una tercera variante, que es esta variante de que no tienen la proteína FI. Y cuando van a ver la frecuencia de quienes son FA, ven que en los europeos hay un 20%, africanos 10%, japoneses 80%. Lo mismo, quienes son FAB, significa que pueden ser, que tienen que tener un gen A de uno de los padres y un gen B de otro de los padres. Sí o sí, ya no importa que sea caucásico, asiático o africano, la única manera que ocurre que sean A y B es que tengan uno y uno, sí o sí. Y vemos que de nuevo, en la población no se distribuye pareja. Si vemos en europeos, el 48% de las personas son AB, en África el 3% y en Japón el 15%. Es decir, los genes no se distribuyen, o las variantes de los genes no se distribuyen de igual manera en todo el mundo. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá está lo más interesante, segundo. Profe, una Sí, consulta. sí, sí. Muy bien, ¿qué es el fenotipo? El fenotipo es lo que tenemos. Por ejemplo, yo soy A positivo, mi fenotipo es A, porque es lo que se ve. Para que mis glóbulos rojos sean A, El dominante, eso quiere decir. es lo que se ve, es lo que uno anota en un test. Yo soy, literalmente, yo soy A, de grupo sanguíneo A. Si yo voy a ver mis genes, podría ser que haya recibido un gen A de uno de mis padres y un gen A de otro de mis padres. Siempre acordate que tenemos dos.
También podría ser que haya recibido un gen A de uno de mis padres y un gen 0 de otro de mis padres. Porque un A0 es A. ¿Me explico? Ok, entiendo. Mi gen El que se es expresa. el que se expresa. El fenotipo es lo que se ve, lo que se expresa. Una persona que es, en este caso, FIA B negativo, puede ser, la única manera que ocurra que sea FIA es que tenga los dos genes A, y en África podría ser que tenga un gen A y un nulo. No hay en poblaciones europeas o asiáticas la variante nula, digamos. Entonces, sí o sí, si aparece un chino y FA, no se va a buscar esta variante porque no lo tienen en su población. Y fíjense, las personas que son FI A negativo y B negativo, la única opción, primero, no hay ninguno, no, hay 0 europeos o 0 japoneses, no hay ninguna persona negativa para los dos antígenos en Europa o en Japón. Y el 67% de los africanos sí. Eso es un poco raro, ¿por qué? Porque la proteína ACKR1 es una proteína que es un receptor de una citoquina que funciona muy bien en la inmunidad y es necesario para que el sistema inmune funcione bien. Pero además de eso, de hecho si miramos cómo se distribuyen estos, vemos que se distribuyen de esta manera. Vemos que casi toda África en esta zona y acá en el Caribe, parte del norte de Brasil, hay una mayor proporción de personas que son negativo para A y para B. ¿Y eso es por qué? Me faltó una. Bueno, lo importante de por qué es que este gen, esta proteína, es el receptor de Plasmodium vivax, que es un parásito que es el agente causal de la malaria. Da la casualidad que las personas que tienen este genotipo y este fenotipo, que son negativos para esta proteína, el parásito no puede infectarlos. Son resistentes a la malaria. Particularmente en esta zona del mundo es donde, todo alrededor en esta zona del mundo es donde más malaria hay. Justamente, recuerde que el sistema DAFI también se expresa bastante temprano en los progenitores, o sea, los progenitores apenas deciden hacerse progenitores de eritrocitos, deciden que van a ser glóbulos rojos, empiezan a expresar esta proteína en su membrana. Por lo tanto, esas células que tienen la proteína AB, la A o la B, no importa, cualquiera de las dos, son sensibles, y si de repente los pica un mosquito con el parásito del plasmodio, se contagian de malaria y eventualmente van a tener menos descendencia. Por lo tanto, las personas que son negativas para los dos, son resistentes a la malaria, y esto me está indicando, es una cuestión evolutiva y genética. Para el laboratorio lo importante de esto es que, dependiendo de dónde venga la persona, hay más probabilidad de tener o no tener ciertos genotipos y ciertos fenotipos. Si de repente viene en el laboratorio una persona de Kenia a hacerse atender, es posible que sea negativo, porque no importa, esto es como se distribuye en el mundo. Sin embargo, la persona, si se mudó de acá a acá, lleva consigo sus genes, y por lo tanto hay que tener en cuenta que hay ciertas posibilidades. Si fuera, no sé, de repente tenemos que hacer una evaluación de un japonés, seguramente no vaya a ser nunca de esta manera. ¿Por qué? Porque en Japón no está descrito que existan estos genes, ni en Europa tampoco. ¿Y qué pasa con el sistema DAFI?
Es exactamente igual que pasa con el RH y con el KEL. Uno no tiene los anticuerpos contra las otras proteínas porque nunca vio el cuerpo, no hay anticuerpos naturales. Los únicos anticuerpos naturales son los del sistema AB0, que uno ya nace con anti el resto del grupo del resto de los grupos sanguíneos, sin nunca haber visto la sangre. En este caso, no son anticuerpos naturales. Cuando se produce una transfusión o eventualmente una madre con distintos sistemas, podría generar anticuerpos anti alguno de los DAFI, anti la proteína FI, y por lo tanto también generar reacción de hemólisis en la transfusión o reacción de hemólisis en el feto. Acá estamos terminando la clase de grupos sanguíneos. Quisiera, si les da preguntas, cuestiones, dudas, si han entendido lo que estuvimos hablando hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya está subido. Esta versión, aunque ahora le encontré todos los errores de ortografía y de dislexia que tengo, pero bueno, terminado esta versión, lo corregiré y lo volveré a subir con menos errores, supongo. ¿Alguna consulta? No, profe. Bueno, entonces, hoy seguramente mañana le estaré haciendo llegar un TP que básicamente es que vayan a buscar por lo menos de estos 4 grupos sanguíneos que vimos acá, cuáles son las proporciones que uno esperaría en Argentina, por ejemplo. Eso se los dejo como tarea para la casa de investigación. Ahora les paso bien el formulario para que lo puedan completar directamente, pero desde ya les voy diciendo que ese es el TP de esta semana. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pudo corregir los primeros trabajos? Sí, casi todos. A los que mandaron. Sí, casi todos. También prometo esta semana terminarlos. Así, la semana que viene vemos eso y ya largamos con la segunda parte, que es levemente diferente, que tiene que ver con todo el resto de las células con núcleo que hay en la sangre. ¿Alguna duda, alguna consulta de los trabajos anteriores? Bueno, veo que hoy aprendieron todos, ninguna duda, ninguna consulta. Los dejo acá, que tengan muy buena semana y estamos en contacto a través del Classroom. Así que saludos y muy buena semana para todos. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias.